Estamos en nuestra clase número 12 de Teología Contemporánea, o sea, en nuestra penúltima clase. Estamos viendo hoy la teología de la liberación y la próxima clase echamos una miradita a la teología de la esperanza, Jürgen Moltmann, y estaríamos terminando. Por supuesto, como finalización del curso, ustedes van a tener un mes para entregarme un trabajo final, porque voy a mostrarles aquí, a ver si logro ver esto, ver esto, ver esto. Tal vez. Yo creo que sí. Vamos a ver, por acá lo tengo. Tengo el examen final de teología, que en el fondo es un trabajo grande, un trabajo largo, pero no tan largo, que les va a permitir a ustedes cumplir con los requisitos para la calificación del curso, que son 3 unidades académicas teológicas. Para los que están estudiando ya con nosotros, decididos de cumplir su diplomado y su bachiller, los cursos de Biblia en América Latina se valoran con unidades académicas, ¿ya? Y una unidad académica son 16 horas de clase. A veces se le suma las 16 horas de clase horas de investigación, como el caso de este curso, que es un curso, por así decirlo, más robusto, porque tiene mucho filósofo, mucho teólogo, biografía, investigaciones, etc. Está muy, muy fuerte. Entonces, un diploma en teología a nivel latinoamericano, según los estándares de ASIT, la Asociación de Seminarios e Instituciones Teológicas para América Latina, son 36 unidades académicas, o sea, 578 horas de estudio. ¿Ya? Ese es el primer paso. Y bueno, nosotros, para que ustedes entiendan, este puro curso son 3 unidades ya. Y ya ustedes llevan acumulando unidades en los cursos anteriores. Acumulan unidades en el curso de Pastor Luis Rey. Entonces, en un año más o menos se logran hacer como 12 unidades académicas, generalmente. Eso es como 3 años, un diplomado estudiando una vez a la semana. ¿Ya? Este curso está bien valorado porque tiene 3. Voy a compartir con ustedes pantalla para que vean más o menos el trabajo final que ustedes van a tener que realizar. Van a tener un mes para hacerlo, tranquilo. Aquí está. Imagino que lo están viendo, creo que sí. Entonces, lleva por título Examen Final de Teología Contemporánea. Y se trata de algunas investigaciones, trabajos de relaciones. Por ejemplo, acá está relacionar los conceptos de todo lo que hemos conversado nosotros. Teólogos, filósofos, teología, pensamientos, frases importantes, fechas de interés, etc. Como aparece acá, que hemos nosotros agregado al texto de estudio elementos como la explicación de ciertas críticas bíblicas que son las que están en la base hermenéutica de las teologías contemporáneas. O sea, hay que hacer aquí relaciones. También van a tener que responder algunas preguntas. Aquí les pido que por favor siempre se atengan a los espacios que yo les asigno. Tienen que tener capacidad de resumen. Solo el espacio que hay aquí. Contesta entonces estas preguntas. Explique sucintamente el concepto de la desmitologización de Rudolf Bultmann. ¿Cuáles ideas teológicas y filosóficas subyacen a la teología totalmente otro de Barth? Todas estas cosas las hemos conversado durante el curso, pero de todas maneras se pueden contestar claramente utilizando el texto que ustedes tienen. Entonces, la idea es que ustedes en este curso tenían que leer todo ese texto, participar de las clases, si no podían venir, luego ver los videos, van a encontrar todas las respuestas a estas preguntas que aparecen acá. ¿Ya? Ahí parece que viene entrando alguien más a la sala. Eso es. Entonces son no muchas preguntas, son 10, 11 preguntas. Luego llenar con palabras clave este cuadro que está acá, que dice de doble entrada, pero en realidad de triple entrada. Ustedes van a buscar el concepto de fundamentalismo, conservantismo, neoangelicalismo, neoortodoxia, liberalismo. Me van a poner el concepto de inspiración que tienen ellos para ver el grado de autoridad que le dan a la Biblia.
y los representantes o exponentes más importantes de este tipo de teologías. Luego hay un cuarto tópico de relevancia general, donde ustedes van a responder elementos sobre la hermenéutica circular, la teología de la liberación, que vamos a ver hoy día, el pietismo, que vimos acá, el dispensacionalismo. Y finalmente, ya este es como una parte libre, donde ustedes eligen un concepto, alguna teología, escuela me refiero, algún teólogo de interés, lo que a ustedes les parezca que ha sido impactante para ustedes, y van a redactar un comentario sobre esto en este espacio. ¿Ah? Solo utilicen los espacios que están asignados. ¿Ya? Entonces, partimos de esta clase penúltima, ya entregándole esta tarea final. ¿Cuál es mi idea? Si ustedes han leído el libro, han estado en todas las clases, han hecho algunas investigaciones que yo les asigné, más este trabajo final, que imposible que no hayan aprendido cosas que son relevantes de la teología contemporánea. ¿Ya? Entonces, ánimo, ¿cuánto tiempo tienen? Un mes. O sea, tienen para entretenerse sin ningún lugar a duda. Yo sé que hay algunos que toman esta cosa y lo hacen en un día, ¿ya? Menos de eso no creo que se van a demorar, ¿ya? Entonces, tal vez parcializarlo y respondiendo a poquito, algo cada día va a ser fantástico, ¿eh? Ok, entonces, dicho esto, se los envío de inmediato, mejor para que cerremos esa situación. Lo comparto ahora aquí al chat de todos. ¿Eh? Ahí está. Ahí lo tienen. Les llegó. Entonces ustedes lo pueden descargar de inmediato, de ahí del chat. Si hubiera problemas, me avisan. Lo puedo subir también al WhatsApp. Si alguien no lo pudiera descargar, me avisan nomás, me recuerdan para volver para subirlo ahí. ¿Mm? Ok, entonces estamos listos con eso. Vamos hoy día a la teología de la liberación. ¿Mm? La teología de la liberación no debe ser confundida con la teología liberal, ¿cierto? La teología liberal es una escuela teológica amplia, con una hermenéutica bastante racionalista, una tipo de teología de escuela que ha dado lugar o influencia o influenciado otras formas de ver la Biblia durante el siglo XX. La teología de la liberación es una teología radical. Nosotros estamos estudiando las teologías radicales desde hace algunas clases atrás, y que son como gritos de parte de sectores liberales de la iglesia, que consideran que la iglesia tradicional no logra dar respuesta a problemas específicos. Entonces, lo que hacen estas teologías radicales es encuentran forados, encuentran situaciones que la iglesia tradicional no resuelve y las convierten en especie de gritos teológicos. Son bastante radicales porque las soluciones que dan a esas problemáticas son radicales y se condice justamente con un siglo XXI que es un siglo de crisis, donde obviamente por estar en crisis, muchas guerras, cambios de paradigmas socioculturales, nueva filosofía, la iglesia está más desafiada. Por tanto, tiene que entrar en crisis también la iglesia, y esos forados son los que ocupan estos teólogos para elaborar estas teologías radicales, que son teologías de crisis también, como en general lo es toda la teología contemporánea, por surgir en un contexto moderno, complicado y postmoderno, sobre todo en el siglo XX, post-50, que es cuando surgen estas teologías radicales. Yo comencé a enseñar teologías radicales hablando primero de la teología moral de situación de Joseph Fletcher y Robinson. ¿Y por qué? Porque a mí me parece que los desarrollos intelectuales que hacen estos personajes, no sé si decir aportes, porque uno podría decir también estas cuestiones no fueron aportes para la iglesia, más lo que la dañaron finalmente, pero como sea, los desarrollos intelectuales que ellos hacen tienden a ser la puerta abierta para el desarrollo de las siguientes teologías radicales. ¿Por qué? Porque con la moral de situación, Joseph Fletcher y Robinson lo que hacen es plantearnos una mirada bastante alejada
de la hermenéutica tradicional evangélica para dar solución a los problemas que ellos ven, pero al mismo tiempo se alejan tanto de la hermenéutica tradicional que luego la ventana o la puerta queda tan abierta para que cualquiera ahora, encontrando un forado, algún problema que la iglesia no ve en la sociedad, desarrollan una teología que técnicamente es una teología espuria o fuera de la Biblia. Toma pequeños elementos de la Biblia y desarrolla pensamientos o respuestas en torno a estas problemáticas que ellos ven. Entonces la moral de situación nos venía a decir que la iglesia ya nos sirve con sus análisis tradicionales porque vivimos en un mundo completamente distinto. La teología y la Biblia no sirven para dar respuesta al hombre moderno. Entonces, la moral tenía que ahora acomodarse a la situación y no como antes partir de la normatividad de la enseñanza bíblica. Decían, no, los casos que se muestran en la Biblia son casos para un mundo distinto, el hombre moderno es diferente ahora, tiene múltiples problemas completamente distintos al hombre antiguo, por tanto, la moral del hombre ahora tiene que ver con la situación que vive. O sea, la moral va a depender de las situaciones que vive el hombre. Ese presupuesto o con esa propuesta, entonces queda abierta la ventana, la puerta de toda la casa de la iglesia para que estos nuevos teólogos elaboren teologías completamente radicales. Entonces así parte la moral de situación. Yo valoré en su momento algunos aportes de la moral de situación, de esta teología, en el sentido que usa de un relativismo que está presente en el ministerio de Jesús, pero que él lo utiliza siempre con ocasión al amor. El problema de esta teología de moral de situación es que hacen un sobreénfasis en el amor. O sea, cualquier cosa uno puede hacer si uno lo hace con amor, pero ese amor está definido por el hombre, no está definido por la moral evangélica, no está definido por la moral que expresa el Nuevo Testamento. Entonces, finalmente, este amor ágape del que habla la Biblia se transforma en la teología de moral de situación en amor eros, erótico, o sea, que da lugar a los deseos del hombre, al individualismo, y que es muy típico del individualismo en la época posmoderna que nosotros vivimos. El relativismo, la posmodernidad, se caracterizan por ser profundamente individualistas. De tal manera que, ya puesto en esta escena, en ese escenario, es posible elaborar cualquier cosa. Y así surge también la teología de la secularización de Harvey Koch, que también estuvimos estudiando, donde ya Harvey Koch nos plantea que ya está bueno de la iglesia, ya incluso no deberíamos ni hablar de la iglesia. Es esa línea que la iglesia tradicional ha puesto entre el mundo y la iglesia debe desaparecer. Y él en realidad se atreve a decir que la iglesia debe desaparecer porque es una institución que ha sido capturada por los religiosos. Entonces, la verdadera iglesia sería el mundo hoy día. Y al punto que ya no debería hablarse ni siquiera de Dios, ni de la iglesia, nada de eso, porque la secularización es un efecto de la iglesia, un efecto positivo. No es un enemigo de la iglesia, sino que es un efecto de la iglesia. Y está llamado a hacerlo preponderante, no a la iglesia. Harvey Koch va a destruir completamente lo que nosotros conocíamos como la iglesia. ¿Ya? Y por supuesto, todos estos teólogos, como tienen en su base los análisis de la teología liberal europea, sus centros de análisis son todos racionales otra vez. No hay elementos sobrenaturales, no hay milagros, no hay un Jesucristo Dios hombre perfecto, 100% hombre, 100% Dios, que resucite de los muertos y que regrese en su segunda venida y que sea necesario para la redención del hombre. Empiezan a cambiar las formas de redención. En este caso, la teología de la secularización plantea que el hombre se redime a sí mismo cuando se compromete con las necesidades del mundo. Entonces, finalmente, esto termina convirtiéndose en activismo sociopolítico. El verdadero creyente es el que está activo y inmiscuido en los problemas de la sociedad. O sea, un buen cristiano podría ser, yo me lo imagino como un político hoy día, un político o un luchador social, pero no necesariamente alguien
que va a la iglesia, que rinde su vida a Cristo, que considera que es pecador, que necesita arrepentirse, no, nada, ninguna de esas cosas. Jesucristo es el paradigma del hombre tremendamente comprometido. Nosotros debemos ser como Cristo, que está comprometido con la sociedad, dicen ellos. Pero desaparecen todos los elementos que nosotros conocíamos de la iglesia tradicional. Por eso estas teologías son radicales. Y habiéndose elaborado la moral de situación como teología, quedan abiertas las puertas, la ventana de todo para hacer lo que uno quiere. Y aparece esta teología de la secularización, muy, muy complicada, ¿ya? Y bueno, y por lo mismo, en 1957, Bamian escribe un libro eh, donde él proclama, así como lo hizo Nietzsche en algún momento, la muerte de Dios. Dios está muerto. Y desarrolla lo que se conoce como la teología de la muerte de Dios. Gabriel Bamian. Ahí terminamos de hablar de esta teología la vez pasada, que es la teología de la muerte de Dios. No es que hayamos matado a Dios o se pueda matar a Dios, sino el hecho de que es simplemente hace un llamado él, Gabriel Bamian, a que esta sociedad que dice ser cristiana, la sociedad occidental cristiana, reconozca que realmente no cree en Dios. ¿Por qué? Porque vive como si Dios no existiera. Entonces mejor sería no hablar de Dios y quedarnos finalmente con los valores del cristianismo. Y eso es todo. Entonces, él hace la teología de la muerte de Dios. Ustedes se dan cuenta que partimos con la moral de situación, pasamos por la teología de la secularización, ¿ya? Y terminamos finalmente con un secularismo completo, abandonando el concepto de Dios, proclamando la muerte de Dios. Y eso es lo que ve un poco uno en la influencia del pensamiento de Europa y lo que estamos comenzando a ver también, pequeños trazos dentro de las iglesias evangélicas en Chile, incluso en las pentecostales, después de este estallido social, con toda esta idea que tiene la gente de que el cristiano tiene que estar tan comprometido que de repente esa línea entre la iglesia y la labor de la iglesia y el activismo político tiende a desaparecer. Una generación que es altamente sentimentalista, que vive en los patrones de la posmodernidad, muy individualista, muy relativista, muy sentimental, tiende a perder esa línea. Y claramente, hoy día lo que está pasando, sobre todo con los sectores millennials evangélicos, es esta influencia del secularismo, porque el secularismo tiene esos trazos de teología de la secularización. Entonces, es muy fácil, porque como existen esas teologías, uno ya no debería tener, a ver, se va a encontrar, si uno se va al mundo secular, no va a encontrar puro secularismo, sino va a encontrar interpretación secular del cristianismo, y ese es el asunto. Como existen estas teologías, están allá, un creyente que se sienta defraudado de su iglesia, porque su iglesia no es activa, no está con los pobres, lo que sea, se va a cruzar la línea, va al secularismo, pero no se convierte completamente en secular. Dice, no, acá también está Dios, porque estamos trabajando por el pobre, y hay teologías que hacen una interpretación distinta del Evangelio, y ese es el problema. ¿Ah? Entonces, ahí tenemos la teología moral de situación, la teología de la secularización, y tenemos la teología de la muerte de Dios. Pero no se acaba todo ahí. Aparece también una de las grandes teologías radicales que ha impactado América Latina, es de la que hablamos hoy día, la teología de la liberación. La teología de la liberación, que toma auge o se hace muy famosa a partir del Concilio Vaticano II. Escuchen bien lo que les voy a decir. La teología de la liberación es una teología reencachada y recomplicada y peligrosa, porque toma elementos de la Biblia, llama al activismo político por los pobres, que son cuestiones que uno como cristiano no podría negarse, y recibe un impulso muy fuerte tanto del intelectualismo protestante como del activismo católico romano. ¿Ya? Fíjense, Concilio Vaticano II, desde la perspectiva teológica, podría considerarse como la reforma que no logró hacer Martín Lutero. ¿Ya? Escuchen bien eso. O sea, muchos teólogos católicos y sobre todo teólogos protestantes consideran que el Concilio Vaticano II viene a ser la gran reforma de la Iglesia católico romana. O sea, lo que esperaba hacer Martín Lutero y que no pudo, se realizó en Concilio Vaticano II entre el año 62 y 64, creo que fue el Concilio Vaticano II, lo voy a revisar. ¿Ya?
Y es tan radical ese concilio. Sí, pues, y un concilio inesperado, porque se muere un papa sin que nadie lo esperara, no había quien poner, y de repente levantó la mano un viejito cardenal muy inteligente. eh, Nadie se lo esperó, y dijeron, bueno, este viejito se muere rápido, y lo nombramos a él, por lo que hace la Iglesia Católica desde la Reforma, desde la Contrarreforma. Luego que Martín Lutero participa de sus ideas y se provoca el cisma, la Iglesia Católica Romana escondió muy bien sus pecados, yo digo. Ahora se han destapado, pero por lo menos durante siglos la Iglesia Católica tuvo mucho cuidado. Fueron grandes políticos y eligieron como papas a grandes políticos. Esa era la mirada. Personajes que tuvieran la capacidad de articular al mundo. Entonces, uno puede criticarle cualquier cosa al papado, pero el papado eligió papas muy, muy caperuzos. Y eligieron ese viejito, yo creo, cuando miro la historia, digo, bueno, este viejito se nos muere luego, y mientras elegimos un papa que tenga las capacidades y las habilidades por día que necesita el mundo de hoy. Estamos hablando del año 1960, 62, 64 del Concilio Vaticano II. Y resulta que este viejito lo nombra y lo primero que hace, cita Concilio Vaticano II. Cita un concilio. O sea, no es así nomás porque necesita un concilio. Logra organizar un concilio y este concilio transforma la faz y la ideología de la Iglesia Católica Romana. Tan profundo el cambio que comienza incluso este proceso de nueva evangelización, que ha sido muy fuerte, sobre todo en América Latina, donde se permite que los católicos lean la Biblia. No olvide usted, antes de Vaticano II, todavía la misa se hace en latín, de espalda al público. O sea, en latín y de espalda al público, todavía. Y el Concilio Vaticano II es cuando cambia eso y se le entrega la Biblia a la gente. Se hacen versiones parafraseadas de la Biblia, versiones populares, latinoamericanas, y se acerca el Evangelio a lo que se denominan las comunidades de base, que está muy de moda esta lucha de liberación de los pobres. Disculpen, hay un vehículo ahí afuera, voy a cerrar la ventana. Mi señora me dice qué van a pensar de ti, porque ella escuchó cuando dije estos pajarracos por el ruido que estaban haciendo ahí afuera. Pero bueno, si yo soy un pagano, ¿no? Todavía, así que no importa. Ya. Entonces yo le decía a ustedes que hubo un cambio, pero absoluto ahí en Concilio Vaticano II. Hay una transformación tremenda. Y está de moda todo este tema de la lucha entre el proletariado y la burguesía, porque está de moda. El marxismo está en plena lucha en esta época en el mundo contra el modelo capitalista. Rusia y Estados Unidos son los grandes actores. En ese contexto, en un lugar donde hay tanto sufrimiento como en América Latina y tanta desigualdad, toda esta idea de tener comunidades de base, trabajar con los pobres, está de moda. Y bueno, este Papa proclama esas nuevas ideas que van a ser la gran reforma y lo que se denomina el aggiornamento. O sea, una especie de revisionismo del catolicismo para ponerlo al día, eh, y que pueda dar solución a las problemáticas que vive el mundo. Eso se conoce como aggiornamiento. Búsquelo usted, googleelo, por favor, ese concepto es importante. Entonces comienza el aggiornamiento. Y incluso hay una énfasis muy fuerte en el laicismo. O sea, antes, para que usted me entienda, el movimiento era tremendamente clerical. O sea, los sacerdotes, los sacerdotes, los sacerdotes. Desde el Concilio Vaticano II adquieren una importancia tremenda a los laicos. Y el aggiornamiento llama justamente a eso, a que los laicos sean preponderantes en el desarrollo de la iglesia y en lo que van a denominarse las pastorales. Pastorales de la familia, pastorales de los jóvenes, pastorales de los niños, la pastoral de los pobres. Todas esas cosas aparecen dentro de la Iglesia Católica Romana, en los barrios, se levantan capillas, se lee la Biblia, se evangeliza. Es una cosa impresionante, muy fuerte. Y los laicos reciben la bendición del Papa en cuanto a que ellos han sido llamados por Dios
a servirle con sus profesiones, con sus capacidades. No es una reforma. Yo creo que gracias. Si Martín Lutero le hubiese tocado vivir el Concilio Vaticano II, habría estado saltando en una pata, feliz, dando gloria a Dios, porque habría dicho, no es necesario irse de la Iglesia Católica y que surja protestantismo. Aquí está la reforma que yo estoy esperando. O sea, es una tremenda reforma. Increíble. ¿Ya? Entonces, en ese contexto del Concilio Vaticano II y con todo ese movimiento por los pobres, por los que sufren, por los que son desposeídos, los que están desplazados y sobre todo en América Latina, van a surgir dos movimientos ideológicos muy fuertes en estas comunidades de base. Uno, lo que se conoce como el pentecostalismo católico romano, que luego se va a cambiar de nombre para desvincularlo con los evangélicos, porque en realidad fueron evangélicos los que tuvieron mucha influencia en esos grupos pastorales católicos romanos. Lo van a cambiar a movimiento carismático, y en los 80, finales de los 80, va a volver a cambiar de nombre a renovación carismática. Pero lo que me refiero, que surge un movimiento muy ligado al mover del Espíritu Santo dentro de la Iglesia Católica Romana. Interesante. ¿Cuándo eso? Y en el mundo de los laicos. O sea, estamos hablando de un movimiento que incluso ha tenido unas características muy, pero muy parecidas a las iglesias pentecostales más pentecostales que usted conoce. Y usted me dice, lo que pasa es que yo conozco el carismático, pero todavía adoran a la Virgen. Bueno, hay varios tipos de carismáticos. O sea, carismáticos, ahí están los carismáticos bíblicos en Chile y en América Latina, que usan solo la Biblia y mantienen la cruz. Pero no tienen al Cristo clavado en la cruz y no adoran a María. Y oran por los enfermos, profetizan, hablan en lenguas. Muy parecido a los pentecostales. Y otros son carismáticos y creen en los dones del Espíritu Santo y son más cerca también de la adoración mariana. Hay de todo, hay de todo. Y un movimiento muy fuerte. Tan fuerte que en esa época, cuando comienza a surgir este movimiento en las comunidades de base, hubo un teólogo contemporáneo al cual yo les pedí que ustedes me hicieran una biografía, investigaran de él, Juan Mackay, ¿ya? Él dijo lo siguiente: el siglo XXI va a haber la lluvia del Espíritu Santo dentro de la Iglesia Católica Romana. O sea, dijo él como teólogo contemporáneo que ese avivamiento que vimos nosotros a principios del siglo XX en el protestantismo y que dio origen al movimiento pentecostal iba a ocurrir dentro de la Iglesia Católica en el siglo XXI. Uno dice, pero ¿y eso es posible? Yo no lo veo tanto en Chile, a lo mejor no sé cómo lo verán en México, pero yo he tenido la posibilidad por haber sido representante de Alfa Internacional de la Iglesia Anglicana durante unos 10 años aquí en Chile. Viajé mucho a Londres y a varias partes de América Latina, y entre mis correrías salí varias veces por reuniones con Alfa y estuve presente en eventos de Alfa en Medellín, en Bogotá, en la Universidad La Salle, y me hospedé en el CELAM, que es una organización católico-romana de teólogos, y me reuní con los 500 obispos más importantes de América Latina. Yo estaba como protestante, como fui con mi cuello clerical. Nadie sabía que yo era protestante. De hecho, me hospedaron en un convento. Y las monjitas me decían Padrecito Luciano. Entonces, yo les decía, Y, pero mira, la verdad, yo soy bien ecuménico. bien ecuménico. Bueno, lo que pasa es que la Iglesia del Pacto, usted sabe, Pastor Daniel, nosotros usamos el cuello clerical. Entonces, yo le decía a las monjitas, pero yo soy protestante, yo ando por encargo digamos, de mi denominación con Alfa en reuniones. Pero no importa. Igual me decían padre, estuve ahí hospedándome un par de semanas en un convento. Y lo que yo vi, para que ustedes me entiendan, estoy explicándole esto, en un evento de Alfa, donde se estaba promoviendo este programa que es evangélico, que es de Iglesia Anglicana, se utilizó la sesión del Espíritu Santo. Cuando yo vi la sesión del Espíritu Santo, ahí dije, tan loco lo que están haciendo los anglicanos. No van a poder meter este programa de Alfa dentro del catolicismo porque van a salir todos arrancando
los curas, porque yo conozco cuál es esa sesión de alfa del Espíritu Santo, se habla del Espíritu Santo, se enseña el Espíritu Santo, y los anglicanos que practican este alfa, que son de la clase media alta, son muy carismáticos y muy parecidos a los pentecostales, o sea, ellos hablan en lengua, creen en la sanidad divina, es tremendo, y ministran el Espíritu Santo. Dije, aquí van a salir arrancando todos los curas, los 500 más importantes bien, de América Latina. Y yo estaba mirando ahí, había monjas, todo, estaba ahí yo, por ahí había un amigo mío mexicano, que le decimos el cura, encima hasta tiene cara de cura, que es el pacto, a lo mejor lo conoce Carlos y Marta, eh, Pichardo, a lo mejor conoce a Pichardo de Ciudad Satélite, Juan Carlos Pichardo, Juan Carlos Pichardo, estuvo conmigo en North Park. ¿viste? El cura Pichardo. Así le decíamos nosotros, que es un cura, es lo más parecido a un cura dentro del mundo evangélico. Entonces estaba él un poquito más adelante y de repente empiezan a ministrar el Espíritu Santo y dije que iba a quedar la escoba. Y esto para mostrarle un poco cómo ha sido el movimiento del Espíritu dentro de la Iglesia Católica Romana. Y esta gente evangélica, anglicana, comienzan a ministrar el Espíritu Santo y empiezan a llamar a la gente que empiece a orar, que no tenga miedo, que lo que sucedió en Hechos de los Apóstoles es una realidad hoy día. Y yo veo que se salen de la reunión, y que aquí va a quedar la escoba. Se salen más o menos, yo conté unos 15, 20 curas que se fueron, indignados. O sea, honestamente se fueron, no querían nada. Se salen de la reunión así. Pero los demás se quedaron. Y de repente, cuando están ellos empezando a ministrar, y el que está ministrando empieza a hablar en lengua, y empieza a cantar en lengua, y el equipo de Alfa está hablando en lengua, y yo de repente veo que una monja cae de rodillas al lado mío, hablando en lengua, otro cura por allá, y empieza a quedar la escoba. Y todos cantando en lengua. Y una cosa impresionante. Que miren, yo soy un tipo medio racional, pero hablo en lengua, entonces, pero lo hago solo en mi casa, ¿no? Y hasta lo racionalizo yo a veces, pero yo tengo experiencia con el espíritu, entonces ese día me sentí tan libre que me puse ahí, levanté mis manos y me puse a orar en lengua, y de repente miro para adelante y veo a mi amigo Juan Carlitos Pichardo en la misma, y me río y le hago y le digo, yo te estoy mirando, y tú eres tan racional, y estaba ahí con las lágrimas, llorando y disfrutando del don del Espíritu. Una cosa impresionante. Bueno, si ustedes quieren saber, hoy día la Iglesia Católica, si uno dice, pero ¿y cuánta gente católica hay a nivel mundial carismática? Son como la mitad de los católicos. El movimiento lo trataron de detener, porque creció tanto desde Concilio Vaticano II en adelante que lo intentaron detener, porque la Iglesia Católica tiene dos líneas, tiene una línea vertical que es proclive a la verticalidad de la orden romana, o sea, la curia romana, el orden, el sacerdote haciendo la misa, nada más que eso, la obediencia. Eso le ha servido a la Iglesia Católica por siglos. La otra mitad que les digo yo es de esa línea. Que ahí tuvieron un papa muy firme que trató de arreglar los problemas del Concilio Vaticano II, porque seguía creciendo este tema carismático y la teología de la liberación, que vamos a hablar al tiro. Crecía, eligieron a Juan Pablo II. Juan Pablo II era un tipo de la línea verticalista, del orden. Un estadista, un gallo caperuso, un inteligente, un teólogo, y este era del orden de Roma. El caso del que viene después, Joseph Ratzinger, es de la misma línea, teólogo igual, de la misma línea. Pero el que vino ahora, el Pancho, ¿cierto? Bergoglio, el argentino, a él lo eligieron por eso, porque Bergoglio se mueve en ambos mundos. No tiene problema ni como argentino, no va para allá ni para acá. Entonces, este está bien con el movimiento carismático y está bien con la curia romana. Es el papa perfecto para estos días, por la situación que vive la Iglesia Católica Romana. De que tiene tanto carisma y tiene gente que es a favor de la verticalidad y la obediencia católico-romana. Pero todo esto partió ahí, po. Por eso le estoy diciendo a ustedes que si alguien me dice, no, pero pastor, ¿cómo dice usted que esa fue la gran reforma? Esa es una tremenda reforma, la Iglesia Católica cambió absolutamente.
y nunca desaparecieron de todas nuestros pueblos y ciudades las pequeñas capillas, con las pastorales, con la lectura de la Biblia, con la evangelización, y usted tiene de los dos movimientos dentro de la Iglesia Católica Romana. Y un pequeño grupo intelectual católico romano, influido por protestantes evangélicos de la teología liberal, adoptan una manera de ver la solución de los problemas de pobreza a través de una nueva teología, la teología de la liberación. Entonces tenemos nosotros, el Concilio Vaticano II, se mantiene la verticalidad, pero aparecen dos movimientos, el movimiento carismático y aparece la teología de liberación. Ahora bien, respecto a esto, yo quiero decir lo siguiente. La teología de la liberación, esto ya mi análisis, la teología de liberación para mí se llama Teología de la Liberación Latinoamericana. Ese es el nombre que tiene. Yo siempre he creído, y comparto esta idea con otros teólogos, de que la teología de la liberación latinoamericana, primero, no es latinoamericana. Esa es una cuestión que ustedes deben, por lo menos decir, lo escuché de mi profesor. Y ustedes después se tienen que convencer si es así o no. Pero yo creo que no es latinoamericana. Es más bien holandesa. Los expositores, teólogos, intelectuales que están más atrás dando sustento ideológico a esta teología son holandeses. Y también hay alemanes y europeos. De hecho, en la base del pensamiento o de la base hermenéutica de análisis que hace la teología de la liberación, claramente también está Robinson, como dijimos, de la moral de situación, está Fletcher, Dietrich Bonhoeffer. Todos estos personajes colaboraron con sus ideas secularizadas para el surgimiento de esta teología de la liberación latinoamericana, pero no es latinoamericana. Nace en teólogos protestantes europeos, no es latinoamericana. Segundo, a mi parecer, esta teología no es teología. Entonces yo digo que es una entera farsa esta, porque teología de la liberación latinoamericana no es ni latinoamericana ni es teología, sino que es análisis marxista con perspectiva del Evangelio. Utiliza todos los elementos del análisis científico de Marx. O sea, utiliza la dicotomía opresor-oprimido, que no son categorías de la Biblia. Para el Señor existe un oprimido pobre que él ama, pero para el Señor también existe un rico que está oprimido por su riqueza. Ambos están oprimidos por el pecado en su corazón, para Cristo. ¿Me entiende la idea? Para Cristo, el que oprime, el rico, cuando lo hace, él está oprimido también por su amor al dinero, y el Señor viene a liberar a ese hombre también. Pero aquí, en la teología de liberación, se hace una especie de liturgia en torno al bueno, que sería el que no tiene, el que es pobre, y al malo, que sería el que tiene dinero. No son análisis evangélicos de ninguna manera. Entonces, no es teología. Entonces, hay un levantamiento de textos de la Biblia. A propósito, se buscan momentos de liberación para darle sustento a esta teología, como, sobre todo partiendo desde la liberación del Éxodo. Ese es el gran evento paradigma. Se buscan historias paradigmas que mostrarían, según los teólogos de la liberación, que el Señor lo que quiere hacer es liberar a los hombres. ¿Mm? Y el pecado, en esta teología, que yo digo no es teología, se entiende como las estructuras de dominación y de poder. Ese es el pecado. El pecado no es una cuestión personal del hombre, sino el pecado se expresa en estructuras de dominación, de las cuales deben ser liberados los seres humanos. Entonces, es complicado porque no es latinoamericana, tiene base ideológica europea, no es teología, porque son levantamientos de textos para poder darle sabor evangélico,
al marxismo científico. Y creo yo tampoco que liberaron a nadie. O sea, nunca la teología de la liberación liberó a nadie como religión. Yo siempre he dicho lo que ha liberado al latinoamericano ha sido el pentecostalismo, los lugares más pobres, más difíciles. Quien ha liberado de la pobreza, del miedo, de la violencia a los hombres ha sido el movimiento pentecostal. Ya se darán cuenta que yo quiero mucho al movimiento pentecostal. A pesar de que he sido muy crítico de él, yo lo quiero mucho porque sí creo que Dios lo ha usado este movimiento a través de su Espíritu Santo para liberar a la gente, a los más pobres. Donde no llega el Estado, ahí está la iglesia pentecostal. Donde no llega el progresismo, los políticos, ahí está la iglesia pentecostal. Donde no llega la guerrilla ni libera a nadie, ahí llega el movimiento pentecostal. Pregúntenle ustedes a los mapuches y a todo este movimiento étnico hacia el sur de Chile que supuestamente están peleando por nuevas tierras y están haciendo eso. No es cierto. La CAM es un movimiento político y no va a liberar nada. No va a causar una liberación, lo que va a causar es derramamiento de sangre. Quien ha estado liberando ahí a estos pueblos, originarios, ha sido el pentecostalismo otra vez. Y por esas razones que el pentecostalismo es tan grande dentro del mundo mapuche. Y empieza a ser cada vez más fuerte que el movimiento católico. Si, entre católico y evangélico en Chile, el movimiento de los pueblos originarios llega al 96%. Eso lo dice, el último censo del año 2002, el más validado. Entre católicos y evangélicos son el 96% de los pueblos indígenas son católicos y evangélicos. Y el 4% usted tiene las otras religiones. También hay adventistas, testigos de Jehová, mormones, ateos, y ahí habrán religiones indígenas. ¿Cuánto? Nada. Entonces, toda esta cuestión que hacen del gobierno, de que le dan color con las regiones indígenas y que recuperar sus ideas indígenas, y es una cosa de un grupo pequeño que ha tenido mucha fuerza para la articulación política. Carlos, ¿ibas a comentar algo? Sí, pastor, que también la teología de la liberación se divide en dos ramas aquí en América. La teología de la liberación latinoamericana, pero también la teología de la liberación de los afros en los Estados Unidos, que empieza con todos los movimientos fuertes de buscar sus derechos civiles dentro de los Estados Unidos. Y el mayor ejemplo de ello es Martin Luther King. Uh-huh. Está interesante. Ahí vamos a hacer unos comentarios en la próxima clase al respecto. Pero, Pastor Luciano, ¿sí? pero también está este otro tema, otro punto de vista que igual algunos teólogos lo proyectan, y es un tema a partir del reino, de la visión del reino. Y ahí está René Padilla con ese tema, ¿no? Aplicar la visión del reino de manera generalizada, es decir, que una parte descuidada de esa predicación justamente del reino es el tema de que la iglesia se posiciona en el aspecto más espiritual, más elevado, dejando de lado las necesidades humanas prácticamente, y ahí apunta gran parte de su crítica René Padilla, por ejemplo, y que como cristiano y como evangélico estamos bien, pero ¿qué hay de los pobres? ¿Qué hay de las necesidades actuales de la pobreza en Latinoamérica? Mira, Pastor Daniel, hubieron varios protestantes que no quisieron quedarse con ideas más tradicionales de la predicación del evangelio más oral, sin meterse tanto en temas políticos, y que fueron escritores y que pertenecieron a una línea de estudios teológicos nacidos en círculos teológicos como el ICEDET. Y todos ellos tuvieron algún tipo de vinculación con la teología de la liberación. René Padilla, en sus años ahora viejo, lo ha negado y se ha molestado cuando lo han vinculado a la teología de liberación, pero claro que sí, estuvieron cerca de alguna manera. Samuel Escobar también tuvieron alguna influencia de la teología de liberación, sobre todo René Padilla, Miguel Bonino, Juan Carlos Miranda, Montimeira Arias. claro, tuvieron esta influencia ellos. Hoy día no les gusta mucho. ¿Por qué? Porque nuevamente vuelve a nacer la teología de la liberación, pero en términos culturales hoy.
O sea, con todo este tema del movimiento indigenista, el que estaba hablando Carlos Zúñiga, eso me gustaría hablar un poco en la próxima clase. El indigenismo que ha surgido como una lucha de reivindicación de los pueblos en América Latina y en el mundo entero, ¿m? Que son básicamente nuevos rostros de la política que han venido en reemplazo de la pérdida del obrero como figura política. Y curiosamente, estos nuevos rostros políticos de la izquierda, el feminismo, el movimiento LGTB, el indigenismo, el LGTB, son los nuevos rostros teológicos de esta nueva etapa de la teología de la liberación, que están volviendo a poner en libros personajes que todavía viven de ese grupo, pero que están todavía activos de ese grupo que yo les estoy diciendo, donde estaba René Padilla, como es el caso, ya se me olvida el nombre, tenía, ¿cómo se llama? Ya, pero por aquí tengo algunos libros de este personaje. Estuvo aquí en Chile lanzando sus últimos libros, yo fui a verlo. Por el respeto que tengo de que son de ese grupo del círculo de ICEDET y de todo este proceso teológico latinoamericano. Pero la escena un poco más revolucionaria de la teología de liberación se vio dentro de la Iglesia Católica Romana. Ahí es donde se dio fuerte. Entonces, quiero compartir algunas ideas con ustedes aquí en la pantalla, para no escaparme mucho, porque si no, hay cosas que necesito que ustedes aprendan como base, ¿no? Ahí está. Hagamos un pequeño recuento de todo lo que estamos hablando. La teología de la liberación, entonces, es una corriente teológica que nació en el seno de la Iglesia Católica en Latinoamérica a través del Concilio Vaticano II y la Conferencia de Medellín. Eso lo habíamos dicho. Muy bien. Esta teología intenta responder a la cuestión de cómo ser cristiano en un continente, en una tierra que está pobre, violentada, oprimida, y a preguntas como cómo conseguir que la fe no sea alienante, sino liberadora. Suena todo bonito esto, ¿eh? Fíjense, Juan Pablo II lo que dice: la teología de la liberación es no solo oportuna, sino útil y necesaria. Sin embargo, la Iglesia ha argumentado que sus orígenes marxistas no son compatibles con el Evangelio. O sea, nos da la razón en lo que hemos dicho en nuestro curso. Las teologías radicales siempre tienen algo. Recogen alguna necesidad que la Iglesia no ha suplido. Ustedes lo acaban de decir recién. Y el pastor Daniel lo dijo. Bueno, estos expositores latinoamericanos comenzaron a gritar por qué la Iglesia no se mete en temas políticos, en temas de pobreza. Entonces ven ese forado, y la Iglesia se ha puesto muy tradicional. Entonces Juan Pablo lo reconoce. La teología de la liberación es necesaria, dice él. O sea, algunos análisis que hace. Pero el problema es que como tiene origen marxista, sus centros hermenéuticos son marxistas, y ese es el problema. Que ya deja de ser teología, pero sí logra evidenciar cuestiones que son importantes. Los evangélicos más tradicionales también hicieron este análisis, yo lo dije a ustedes en Fuller, cuando se crea la Facultad de Guía y Crecimiento en 1956, la cuestión que se discutió fue el tema de qué es el evangelio. Y hasta el día de hoy ya estamos claros con eso nosotros. El evangelio incluye una misión predicatoria, incluye una misión cultural. Eso ya desde los análisis de Fuller y los que van a discutir sobre el evangelio integral en los años que vienen, sobre todo en Lausana, luego de eso, van a llegar a esa conclusión de que ¿qué es predicar el evangelio? ¿Qué es hablar de Cristo? ¿Qué es evangelizar? Incluye dos cosas: hablar a las personas de Cristo, transformar el corazón y ayudarlo. Dar agua potable al que necesita, techo, vivienda, ayudar a los pobres. Es una misión cultural. Entonces, en eso hoy día no hay discusión. ¿Sirvió este análisis de la teología de la liberación? Claro, como todas las teologías radicales que apuntan a alguna cuestión específica, en que la Iglesia como que está perdiendo de verlo. Eso es lo bueno que tiene.
Pero Juan Pablo II, que es un caperuso, reconoce él que se pierden luego, porque el centro de análisis es completamente marxista y termina alejándose completamente del Evangelio. Ese es el asunto. Entonces, como alguien dijo, creo que fue el pastor Daniel por ahí, y comentó también Carlos, claro que hubieron análisis también, incluso en los sectores conservadores, como el caso de la Universidad de Fuller, respecto a esta problemática, porque se está pensando en la Iglesia Católica Romana, se está pensando dentro de los intelectuales teológicos y se piensa dentro del mundo tradicional también. Pues, ¿qué vamos a hacer con los pobres? La misión de nosotros solamente es predicar el Evangelio, y ahí se llega a esa conclusión. El Evangelio es integral, incluye un mandato cultural, donde está todo el tema de estar en la educación, estar en la política, estar en la cultura, darle pan a los pobres, colocar techo, tener un escaño en la política para llevar los valores cristianos y predicar el Evangelio para transformar los corazones de los hombres, hacer iglesia para que las personas transformen su familia y de ahí transformen las estructuras sociales. En eso no hay discusión hasta el día de hoy. En la gente educada evangélica, ojo, en la gente educada, no hay esa discusión. Esa discusión de que no, tenemos que hacer nosotros predicar nomás. O otros que le digan a usted, eso ya sería mal educado, que no saben ellos. No, es que predicar nomás, hermano, nada más. Gente sin formación. Pero por otro lado, hay gente que dice, no, la labor de la iglesia es darle pan al pobre, la labor de la iglesia es colocar techo, dar abrigo, salir a la marcha política. Entonces uno dice, ya, aquí este otro está en una pasada más bien secularista, con influencia de la moral de situación, de la teología secular, de la teología de la muerte de Dios, y que es más bien activismo político. Pero el teólogo, el estudiante evangélico educado, sabe que nosotros buscamos este desarrollo de hombre integral, de que sabemos que la misión del Señor es predicar el Evangelio y ayudar al pobre. En lo que ha habido discusión, en lo que siempre ha habido discusión es cuál de las dos tiene mayor importancia. Entonces ahí para poder ubicar a ustedes, ubicarles bien a René Padilla, para ubicarles bien a Miguel Bonino y a todos estos personajes de esa época, ellos estuvieron en la posición, o como Juan Carlos Miranda también, de que lo más importante tenía que determinarlo el contexto. ¿Por qué? Porque están influenciados también por esta cuestión del contexto, del giro hermenéutico. Entonces, estos teólogos como René Padilla, sin ser teólogos de la liberación que tomaron el arma, como el caso de Ernesto Cardenal, que sí tomó las armas. Yo creo que ustedes vieron el video que yo les dejé de la misa guerrillera, ¿no? Este tipo unge las armas y todo el tema, dice que estas armas son para el pueblo, etc. Ellos no llegaron a eso. Por eso es que René Padilla se enoja cuando dicen que él es teólogo de la liberación. Dice, no, yo no estuve en eso. Pero sí estuvieron en un grupo de gente que, entendiendo que la misión es integral, llegaron a la idea de que aquí en América Latina la función principal de la iglesia no debe ser predicatoria, sino debe ser hacia los pobres. Entonces, por eso se les vio a ellos como teólogos de la liberación. Pero no, es que estaban en la misión integral, pero más cargados hacia la parte social, porque ellos consideraban que el contexto latinoamericano lo ameritaba. Ahora bien, yo creo que ellos se equivocaron. Yo, de mi particular punto de vista, creo que hay que mantener un equilibrio perfecto en esto, entre predicar el evangelio y ayudar a los pobres. Y si alguien me hace decidir respecto a lo que es más importante, yo creo que es la predicación del evangelio. Porque la predicación del evangelio es la única que transforma el corazón. Y lo único que cambia los ambientes sociales es que cambia el corazón del hombre, si no, no cambia nada. Y eso nos ha mostrado mucho el pentecostalismo y la iglesia evangélica. Pero yo buscaría en la misión integral el perfecto equilibrio entre ambos. Estos hermanos, yo creo, Samuel Escobar, un poco, sobre todo René Padilla, Miguel Bonino, no lograron, sino se fueron un poquito más cargados hacia esa parte que tiene que ver con la misión cultural, que la iglesia había abandonado aquí en América Latina o que no había entendido por su procedencia de sectores culturales más bajos. Pero la teología de liberación va a ser importante, muy importante, imagínense. Pastor Daniel. Luciano, ellos quizás redefinen un poco lo que es el concepto de la misión de la iglesia para el tiempo que ellos publicaron y plantearon esta idea de la teología de la liberación al interior de la iglesia evangélica más que nada. Y lo otro es que toman también el pacto de Lausana y mencionan mucho a
a John Stott con su texto La misión cristiana hoy. Y de ahí toman gran parte, o sea, algunos aspectos de eso y lo toman como, entre comillas, como base, si es que se puede ver así. Claro, pero por ejemplo, ahí está, Stott sería un personaje que en último caso usted podría ubicarlo igual que René Padilla, en un personaje que es más, no me gusta usar la palabra progresista, porque la palabra progresista tiene una connotación muy fea hoy para evangélicos, pero un tipo más adelantado, que él va a posicionarse en la idea de que, mira, la misión cultural a lo mejor es más importante que la predicatoria. ¿Por qué? Porque América Latina es más pobre y hay muchas necesidades en el mundo. Pero no es que sea teólogo de la liberación, no. El teólogo de la liberación ya es un teólogo que de alguna manera se movió en una hermenéutica marxista y algunos de ellos incluso justificaron el uso de las armas como Ernesto Cardenal, perdón. Entonces, hay teólogos de la teología de la liberación que están más cerca del mundo católico romano, como el caso de Leonardo Boff. Entonces, aquí yo les pido que ustedes hagan biografías de ellos. Creo que están algunas pedidas ahí en la tarea. Leonardo Boff, Paulo Freire, Gustavo Gutiérrez, hay que tener los clásicos de estos autores, ¿no? O sea, imperdonable, me invita a tomar once usted y yo voy a mirar a su biblioteca y no tiene un libro de estos autores, no, me voy para casa antes que usted me ofrezca el café, porque tienen que estar estos clásicos en su biblioteca, por favor. Entonces, Paulo Freire, Gustavo Gutiérrez, ¿cierto? Leonardo Boff, John Sobrino, toda esa etapa centroamericana de John Sobrino, con Monseñor Romero, asesinado también ahí, porque se metieron en política ellos, Casaldáliga, y grandes, René Alves, Carlos también mencionó otros también ahí, que mencionaste tú, Carlos. Montiner Arias. Ajá. Y ahí en México. ¿Mandé? Y en México. En México, realmente teólogos de la liberación no conozco realmente uno mexicano. Hay algunos, pero no son tan afamados como los que yo estoy mencionando. Exactamente. Claro. Entonces, hagan esta biografía porque son importantes de estos personajes. Son por lo menos 5 renglones. Son muy importantes. Bueno, eso por hoy con la teología de la liberación. ¿De acuerdo? Los que no vieron la misa guerrillera, por favor véanla. Busquen Misa Guerrillera Ernesto Cardenal y hagan un análisis de ese video, porque ahí se expresan ideas teológicas que ellos tienen. Yo mientras les voy a mandar no alcanzamos a ver hoy día porque tengo que salir ahora a una conferencia. No alcancé a ver todas las diapositivas que quería ver con usted, pero aquí tengo algunas principales ideas de la teología de liberación y sus bases teológicas, ¿sí? Los cambios que hacen de las virtudes teologales ellos, ¿no? Lo que conciben como salvación, más bien como liberación, como Cristo liberador, al contrario Jesús caudillo, y redención como hecho político, distorsionando los conceptos de la teología. Pero esto se los voy a mandar yo en un rato más, luego de subir la clase a la web. Entonces, nos queda la última clase, la próxima semana, que terminamos con la teología de liberación y vemos algo de la teología de la esperanza de Jürgen Moltmann, que son algunas indicaciones nada más. Entonces, gracias por asistir, que Dios les bendiga, me alegro que avancen, no se atrasen con esa tarea larga, porque con eso van a poder amarrar todos los conceptos y todas las ideas que hemos aprendido. Y están todas en la web nuestras clases, así que las clases, más el libro, más las tareas, sus investigaciones, de más ganar las 3 unidades académicas. ¿Eh? Son 3 unidades académicas de oro, este curso de teología contemporánea. Y ánimo, si ustedes quieren seguir estudiando y aprendiendo así en serio como estamos ahora, ánimo, que vamos a tener un tiempo de vacaciones, obviamente, pero después viene una asignatura bastante técnica, pero muy necesaria, que se llama Introducción a las Críticas Bíblicas, donde usted aprende de todas las versiones antiguas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, el Textus Receptus, para el uno, para el otro, y todos los tipos de críticas que han existido. O sea, es muy complementario con la teología contemporánea, una asignatura muy, muy técnica, de mucho estudio igual. ¿Ya? Que el Señor les bendiga. Pastor. Les guarde, ¿sí?
Álvaro. Disculpen, sí, la tarea no, a mí, al menos a mí no me aparece en el chat, no sé si al resto le aparece, pero a mí no me aparece. Si es posible que también le envíe el WhatsApp, por favor. Sí, Álvaro, pégame una recordadita ahí mismo. Si tú escribes en el WhatsApp, yo me acuerdo al tiro y la mando, ¿ah? Porque tengo que Ya. mandarle la clase, tengo que mandarle los PowerPoint, les voy a mandar el link de nuevo de la misa guerrillera. Tienen que ver esa misa guerrillera de Néstor Cardenal, porque ustedes van a poder ver ahí la diferencia entre los que son teólogos de la liberación, que no es al estilo de más René Padilla, Stott de repente y todos estos personajes que hablan de la cuestión social, más bien son misión integral, ¿ya? Eso es misión integral cargadita a la cuestión de los pobres, pero no es teología de la liberación, pienso yo, ¿eh? Ahí la van a diferenciar al ver la misa guerrera, ahí sí tienen ustedes teólogos de la liberación. Así que les mando todo eso sin ningún problema. Que el Señor les bendiga, gusto de verles, cuídense, Igualmente, que esté bien. no dejen de ir a la iglesia, bendiciones, chao, mira linda. Chao, chao. Chao, bendiciones. Finalizo.